Acompáñeme por favor en el libro de Marcos, capítulo 8, verso 27. Gloria a Dios. Dice la palabra: Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pregunto, hermano, ¿usted sabe quién es Jesús? ¿Lo conoce a Jesús? ¿Quién es Jesús? Hermano, me hice muchas veces esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Y para entender quién es Jesús, es necesario conocerle. Parece obvio, pero es necesario conocerle. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Porque si todos le conocieran o le reconocieran, estarían aquí adorándole. Ahora, ¿qué dice la gente? ¿Quién eres tú? ¿Te reconocen como hijo de Dios? ¿Qué dicen los vecinos de tu vida? ¿Cómo te calificarían? Ahí va el hermano, el hijo de Dios, el que se note que hay algo diferente en él. O ahí va el que discute, el que pelea, el que se le sienten los gritos. ¿Quién dice tus amigos que eres tú? Piense. ¿Qué dice tu familia acerca de vos? ¿Reflejamos ser hijos de Dios? ¿Le conocemos? Me acuerdo del relato de Pilato. Pilato se hace una pregunta. Cuando lo traen ante él, Pilato era el que tenía el sello para determinar qué se hacía y qué no se hacía en cuanto a la vida de una persona, un procurador. Y está Jesús ahí y le preguntaba: ¿quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres? ¿Tú eres el rey de los judíos? Tú lo dices. Y se hace una pregunta Pilato: ¿qué hago con Jesús ahora? ¿Qué hago con Jesús? ¿No se hizo nunca esa pregunta en un momento de prueba? ¿Qué hace con Jesús? ¿Se ha preguntado alguna vez? Recuerdo otra historia, los dos soldados a los pies de la cruz, jugando los dados a ver quién se quedaba con las prendas del Señor. Era la costumbre de ellos, a los pies de la cruz. Y dice la palabra que la túnica de Jesús era de una sola tela. Eso significaba que Jesús no era pobre. Vestía bien, porque trabajaba. Y no es como las imágenes que nos muestran por ahí, todo rotoso, con las sandalias viejas. Él vestía muy bien porque tenía su propio trabajo. Amén. Pero hay algo que conmovió mi corazón cuando leo ese relato acerca de los dos soldados a los pies de la cruz, pero lejos de Cristo. No conocían quién era Jesús. Estaban a los pies de su cruz. De oídas sabía quién era, pero estaban lejos del corazón de Jesús. Hermano, hay gente que está lejos de Jesús, que no lo conoce, que no tuvo una experiencia con Dios. ¿Cuántos hay afuera que no conocen a Dios? Hermano, otra pregunta. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo para perdón de pecados. Así de fácil. Eso es el Evangelio, hermano. Y cuando no sabemos en qué estamos cerca de la cruz y lejos de Cristo. Porque no sabemos cómo creemos. Dice la palabra que tenemos que creer inteligentemente. Gracias a Dios estamos en una congregación que nos brinda todo para que crezcamos en fe. Me acompaña a Hechos 8:26. Dice la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate
y júntate a ese carro. Fue transportado en espíritu. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Nunca se hizo esa pregunta? Cuando lee la palabra, ¿entiende lo que lee en la palabra? Y le responde el eunuco, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Sabe de quién está hablando? De Jesucristo, hermano. Usted, cada vez que escuche una prédica, una alabanza, lea un libro, una nota, una palabra profética, lo que fuere concerniente al reino, si no está Jesús al medio, no sirve. ¿Cuál es el primer evangelio? Los que van al discipulado. ¿Cuál es el quinto evangelio, pastor? El primer evangelio, Isaías, escrito 750 años antes de que Cristo naciera. El que recita Felipe. No es Mateo, no es Marco, no es Juan, no es Lucas. El sexto evangelio es Hechos. El evangelio del Espíritu Santo. Amén. Qué casualidad que el libro de Isaías relata con mejor lujo de detalles la crucifixión de Cristo que el resto de la Biblia. Qué casualidad que el libro de Isaías tiene 66 libros, igual que la Biblia. Qué casualidad que está dividido en dos partes. Pregunto de vuelta, ¿conoces a Jesús? ¿Sabes para qué vino? ¿Cuántos pecadores estamos acá? 3, 4, 5, 6. Gloria a Dios, hermano. 7, 8, 9, 10. Todos somos pecadores. Todos necesitamos a Jesús. Todos cometemos pecados, pero no todos practicamos el pecado. Me acompaña el libro de Isaías, capítulo 52, verso 13. Verso 13, 14 y 15, para los que toman nota, es la carta de presentación de Dios para su Hijo Jesucristo. Dice la palabra, he aquí que mi siervo será prosperado. Está hablando de Jesús. ¿Sabe qué significa ser prosperado? Nos enseñaron que ser prosperado significa tener muchos recursos. Y según el hebreo, la palabra prosperado es cumplir con el trabajo que se nos encomendó. ¿Ve cómo cambia la perspectiva? Dice el verso 13, he aquí mi siervo, Jesucristo, será prosperado. Va a cumplir lo que se le determinó que hiciera. Será engrandecido y exaltado. Y será puesto muy en alto. Fíjese en la carta de presentación de Dios hacia su Hijo Jesucristo. Verso 14 dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de la de los hijos de los hombres. Jesucristo era Dios, pero también era hombre. Nosotros, mejor dicho, los judíos esperaban un rey que vinieran con todo su ejército a caballo, estableciendo un reino terrenal, rompiendo el gobierno de Roma. Esos esperan aún. ¿Pero en qué vino el Señor?
en un burro. Dice que fue desfigurado de los hombres su parecer. Para aquel que pudo contemplar a Cristo en la cruz, no parecía un ser humano. Y ya vamos a entrar en los detalles. Dice el verso 15, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes ante él cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Fíjese qué particularidad que la persona que después de muerta empieza a cobrar más importancia. ¿Es así o no es así? Me acuerdo el hecho más fresco que tengo ahora, cuando muere el gobernador de La Sota en un accidente en la autopista. Todos sus colegas, vamos a decir así, reconocían lo que eran. Aún la oposición reconocía quién era el gobernador, después de muerto. Con Jesús pasó exactamente lo mismo. Su camino en la tierra pasó desapercibido para la mayoría. Ahora empieza el verso 53, el capítulo 53, y es donde habla el pueblo judío. El pueblo judío no tiene permitido leer este pasaje. ¿Sabía eso? En la sinagoga no se puede predicar Isaías 53. Y si usted busca en los videos en YouTube, para aquellos evangelistas que van por todos lados con la palabra, con este evangelio, a un judío le presentan a Cristo con Isaías 53 y rompen llanto. Porque de chicos fueron instruidos sin conocer esta palabra. Conocen la ley, están cerca de la cruz, pero no están en Cristo. Dice el verso 1, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Si el mismo pueblo judío predicaba que iba a venir un Mesías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice la palabra que la fe viene por el oír. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Hermano, ¿a cuánto usted le ha hablado de Cristo y no cree? No cree. No cree que el Señor puede sanar un cáncer. No cree que el Señor puede revivir un bebé. Puede quitar los quistes. Puede sanar una fisura en la columna. Puede crear un corazón nuevo, un ojo nuevo, una oreja nueva, un pie nuevo. No lo creen. Medimos por lo que vemos, naturalmente. No conocemos del Señor, hermano, no lo conocemos. Porque nuestra manera de hablar no lo demuestra. En los momentos de mayor presión es cuando verdaderamente mostramos quiénes somos y no conocemos al Señor. Dice, subirá el cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo que lo que decíamos. El Señor vino sin estatus. No vino con un físico extraordinario, con unos ojos extraordinarios, con un ejército extraordinario, en una posición social. No vino con estatus. Fue humilde. Trabajó hasta los 30 años para mantener a su familia porque su padre terrenal había muerto, joven. En toda Palestina buscaban sus yugos, porque eran de buena calidad los que fabricaba Jesús en la carpintería. Era un hombre común y corriente hasta que se cumplió el tiempo. No tenía estatus. Como raíz en tierra seca, para muchos pasó sin importancia, como lo es hoy. El Señor no tiene importancia para muchos, hermanos. ¿Saben qué significa Yeshua? Jesús. Pero ¿saben cómo ponen los judíos Jesús? Jesús, que significa que se le borre el nombre, significa en hebreo. Ni lo tienen escrito en la palabra. El innombrable. Fíjense en el odio en el corazón de ellos. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres.
Del primer momento, María con su bebé necesitaba un lugar para pasar la noche. Fueron a un hotel, no, acá no hay lugar. El estacionamiento. Y en esa época no eran autos, eran animales. A dormir al establo, el único lugar que tengo. Ahí pasa la noche el Señor. Rechazado por su padre. ¿Cómo puedo creer en María si no tuvieron relaciones? Es una cosa ilógica. Para hoy es común. Para hoy es todo común. Matrimonio del mismo sexo. Es lo mismo si buscamos a Dios, no buscamos. Si robamos, no robamos. Si mentimos, no mentimos. Es lo mismo. Hermano, el estándar, el nivel de normal se rompió. Ya cada vez los límites son más bajos. Antes íbamos a la escuela y la maestra nos retaba, nos tiraba la oreja, nos amarreaba y llegábamos a la casa y le contábamos a nuestros padres y cobramos 2 veces. Hoy vamos a casa y le hacen un juicio a la profesora, a la maestra. Los estándares, me cuenta mi nuera que es docente, van las madres a pelear con las maestras. Porque le pusieron amonestaciones, notas bajas. El estándar es muy bajo. Ya los nenes, los bebés, como la maldad, usted sabe que la maldad viene incorporada, no se enseña. Se les debe enseñar lo bueno a los hijos, lo malo ya lo tienen incorporado. Lo primero que dicen es, no. Lo primero que hacen con la boca, no, con la cabeza, no. Lo primero, no. Uno le debe enseñar lo bueno, pero corremos los límites. Hay mucha tela para cortar, hermano, pero él fue despreciado en todos los aspectos. En todos los aspectos el Señor despreciado. De chico, sus compañeros. Si usted lee un poco de historia, va a saber los desprecios del Señor, aparte de lo que relata la Biblia. El odio hacia él, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Tenemos como información, sí, está bueno. Está bueno. Pero hay una palabra que no se tiene que olvidar. Reconocimiento. ¿Sabe qué es tan importante esta palabra que se lee al derecho y al revés de la misma forma? Reconocer. Y cuando uno no reconoce la condición de pecador, Dios no puede hacer nada. Cuando uno no reconoce que está mal, no puede cambiar. El Señor no puede obrar. Si hablas con alguien por ahí le decís, hermano, no te veo bien, no estás bien. No, hermano, yo estoy perfecto. Mientras más uno pase tiempo con Dios, más discernimiento hay. Pero cuando uno no reconoce, no acepta ayuda de Dios, es imposible. Y ahora le hablo del reconocimiento. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sabe qué decían los judíos? Blasfemó en contra de Dios. Ahí tiene el castigo en la cruz, por blasfemo. Y Dios no lo envió a la cruz por blasfemo. Lo trató como un pecador, porque Jesús no pecó nunca. Su trato fue como un pecador, como si hubiese pecado. Pero Él no pecó. ¿Sabe que estamos viviendo, hermano, en el último tiempo? Y va a llegar un momento, hermano, donde vamos a decir ciertamente, este era el Hijo de Dios. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga seremos nosotros curados. ¿Seremos o fuimos? ¿Hay alguno que está enfermo? ¿Hay alguno que no puede dormir en la noche?
¿Hay alguno que tiene ataques de pánico? ¿Hay alguno que siente ruido en la casa? ¿Siente temor a la oscuridad? ¿Hay alguno que tiene mala racha? Todo se rompe. Póngase a pensar, hermano. No puede levantar cabeza. No puede buscar a Dios. No puede conseguir una pareja. No puede haber armonía en el hogar. Con los hijos está todo mal. Y problemas, y problemas, y problemas. ¿Sabe que eso no sucede porque sí? La maldición no viene sin causa. Y muchas veces no queremos reconocer que lo que nos pasa es como consecuencia de nuestras malas decisiones. No queremos reconocer. ¿Sabe que hubo 7 acontecimientos en las últimas 18 horas de Jesús en la tierra? Que sucedieron por algo, sucedieron. Él va de camino a la cruz, hermano, en las últimas 18 horas. Y lo primero que le pasa al Señor, más allá de ser traicionado por lo suyo, le arrancan la barba. Los hombres saben de esto, hermano. ¿Saben lo que es que te arranquen la barba por odio? Al Señor le quisieron borrar su identidad, de eso está hablando. No reconocían quién era, no les importaba a nadie quién era Jesús. Le arrancaron la barba. Como estaba atado con cadenas, le arrancan la barba, hermano. Le querían borrar su identidad. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿qué dice la gente quién sos? Porque a Dios no le interesa lo que haces, sino quién sos. A Dios no le interesa que estés disponible. A Dios le interesa que estés dispuesto, que no es lo mismo, aunque suene lo mismo. ¿Quién sos en Cristo? Algunos pueden decir, sí, a través de la sangre, de la barba, yo tengo identidad en Cristo. Pero ¿quién sos en Cristo, hermano? Me llama la atención cuando el Señor va de camino a la cruz y los instrumentos que usan los romanos para azotarle. El flagelo, un pedazo de palo con unas riendas de cuero, hermano, en la punta, pedazos de hierro, pedazos de vidrio incrustados en el cuero y púas de animales, garras. Y pegaban 3 veces con el mismo látigo en el mismo lugar. ¿Saben qué producía? El primer latigazo marcaba la carne, la ablandaba. Segundo latigazo, arrancaba el pedazo de carne. Y tercer latigazo dejaba al descubierto arterias y venas. En carne viva, hermano, a Cristo. ¿Puede imaginarse eso? ¿Se puede imaginar lo que Cristo padeció en la cruz? En nuestro lugar. ¿No se agarraron nunca en el dedito chiquito del pie en la mesita de luz? Dice que le dieron 40 azotes menos 1. ¿Y saben qué significa bíblicamente eso? Las raíces de todas las enfermedades que existen en la humanidad hoy. Y Él pagó por cada una de ellas. Yo que fui sano un montón de veces de un montón de enfermedades, sé que es así, hermano. Dios sana enfermedades. A mí me sanó del asma, de accidentes. 3 veces al filo de la muerte, hermano, y el Señor me sanó, está mi esposa de testigo. 3 veces al filo de la muerte. ¿Se imaginan 39 latigazos en la espalda del Señor? Donde se le veían el hígado, el estómago, se le veían los huesos. Si leemos la historia, aparte de la palabra, habla de eso. Se le veían los órganos internos. El corazón empezaba a acelerarse, la respiración a agitarse. Los riñones ya no funcionaban, no producían orina. El colapso, el desvanecimiento. Con 39 kilos, la mitad de la cruz en su espalda. Al monte, al Gólgota. Pero está frío, pastor, de la iglesia. No, el sábado que viene nos vemos. Me queda muy lejos. Discúlpeme, pero ¿puede ir a orar por tal? No, vos sabés que llego tarde de trabajar y no. Cuando no queremos hacer algo buscamos una excusa, pero cuando lo queremos hacer buscamos un medio. Y siempre que tenemos que hacer algo para el Señor, Él siempre nos da todos los recursos para hacerlo. 39 latigazos. Y llega un momento donde lo clavan en la cruz. Le cuestan y le tiran un brazo y el clavo no es en la palma de la mano como lo vemos en las películas. Es en la muñeca, donde está el nervio medio, donde el dolor estremece todo el cuerpo. Pero no es que lo colgaron así, se estiraron los brazos y se separaban entre el hombro 15 centímetros cada brazo.
Vea el informe forense de la muerte de Jesús. Se le estiraban los brazos, se dislocaban los dos y ahí lo colgaban. ¿Saben qué significan esos clavos, hermanos? Lo que nosotros hacemos. Si no es por medio de Cristo, nada de lo que yo haga puede prosperar. Todo lo que yo toque se va a podrir, como pasó con Jonás. Quiso plantar una calabacera para que le dé sombra, se le pudrió. Todo lo que hizo no prosperó, porque no lo hizo de la mano de Jesús. Uno en cada muñeca. Y no solo eso, hermano. En los pies. Uno encima del otro. Con las rodillas a 45 grados. ¿Cuánto tiempo aguantas caña así? Con un clavo de 16 centímetros. Y dicen que no es que ya tenía una perforación en la madera. Clavaban y si no entraban, levantaban y volvían a clavar. Peor el sufrimiento. Pero como ya estaba todo el cuerpo abierto, hermano, respirar era imposible. Presión ocular, sudor, picos de estrés, sin hablar las gotas de sangre antes de entregarse por completo. Y la única alternativa para respirar era levantarse sobre sus pies, con ese dolor insoportable en los nervios de los pies. Y hacer fuerza con sus brazos dislocados y poder aspirar milímetro a milímetro lo que más pudiera. Los clavos en los pies. Él me llamó con un propósito. ¿Estás caminando en el propósito de Dios? ¿O estás caminando por cualquier lado? ¿Por qué no prospera lo que estás haciendo? Porque no estás en el propósito de Dios. Y ahí para asegurarse, un sedante, hermano. Vinagre, para soportar el dolor, no quiso tomar. No quiso tomar, hermano, porque es experimentado en quebranto. Y los soldados echando suerte por las ropas abajo. A centímetros de la cruz, pero lejos de Cristo, hermano. Viene el soldado romano y le clava la lanza al costado. Jesús no muere de un paro cardíaco. A Jesús se le explota el corazón. Porque dice que tal el pico de estrés, falta de sangre, pulmones con agua y demás, el corazón crea una protección de agua. Y es lo que explota, hermano. Ahí se cumple la palabra de Proverbios donde dice que su corazón se hizo como de cera. Se deshizo entre medio de sus huesos. Por amor. Por nuestro lugar. La cruz, hermano, era nuestro lugar. Dios es amor, sí, pero Él es santo primero. No había otra forma, no hay otra forma de ser salvos si no es por la cruz de Cristo. Ese es el padecimiento físico. Y si hablamos del padecimiento emocional en esas 18 horas, donde se le burlaban, donde los 12, los suyos, no estaban ahí, le habían negado, se habían ido, vergüenza, lo escupían. Ah, si eres el Hijo de Dios, bajaste. Si tenés poder, no salvaste a muchos, bajaste de la cruz. Estaban cerca de la cruz, pero estaban lejos de Cristo. Emocionalmente, además de físicamente, Él colapsó. Pero el mayor sufrimiento de Jesús en la cruz fue el espiritual. Porque eran las 3 de la tarde y la mayor concentración. Usted sabe lo que es el sol de las 3 de la tarde en el desierto. Se hizo de noche. La mayor concentración de demonios alrededor de la cruz. Cantando victoria. El Señor, Dios mismo, escondió el rostro de Él. Ese era el mayor padecimiento espiritual que pudo haber tenido Jesucristo. La separación con su Padre. Y nos enseñaba el pastor que la única vez que Jesús llamó a su Padre Dios fue en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el mayor terror, yo creo, que tuvo Jesucristo en la cruz. No fueron los clavos, no fueron los látigos, no fue el rechazo, fue la separación de Dios. Y déjeme decirle que cuando usted muera, no sé lo que va a pasar cuando salga de acá.
Todos vamos a morir en algún momento, en un accidente, por una enfermedad terminal, o porque Cristo venga, por cualquier cosa. Todos vamos a morir, tarde o temprano. Pero déjame decirle que no vamos a morir eternamente. Nuestro cuerpo va a padecer lo que sea, pero nuestra alma y nuestro espíritu, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, no estaremos separados con Dios ni un instante más. No me soltará, no me dejará. ¿Le tiene miedo a la muerte? No sabe lo que hizo Jesús por nosotros. Así como estamos, hermanos, nuestro intelecto, nuestro temperamento, nuestro carácter se va con nosotros a la presencia de Dios. Así como estamos. No es que dormimos y vamos a estar inconscientes, no. Así como estamos, vamos a ser transportados. Ángeles nos van a venir a buscar. ¿Entiende lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? Gloria a Dios, hermano. Experimentado en quebranto. Varón de dolores. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Dice el verso 6. Ahí viene después del reconocimiento y la confesión. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Hay alguno descarriado? A veces nos descarriamos, ¿no? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Note lo que le leía Felipe al eunuco. De chico me tocó ver cómo mi papá carneaba a los animales en el campo. ¿Y sabe lo que hace un cordero cuando va a ser carneado? ¿No lo vieron nunca? Dobla las patitas y se deja matar. Y me decía mi papá, no le mires la cara. No le mires la cara. Porque ni siquiera grita, hermano. Y ahí va el cuchillo. Como oveja al matadero. No se defendió. Decidió no defenderse. Cárcel y por juicio, dice el 8, fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por su rebelión de mi pueblo fue herido. A nadie le importó cómo murió. A nadie le importó a qué vino Jesús. Y dispuso con los impíos su sepultura. ¿Saben cómo enterraron a los dos ladrones que estaban con Jesús? ¿Cuál era la costumbre? Lo bajaban de la cruz y lo tiraban al basurero y los prendían fuego. ¿Saben qué hicieron con Jesús? Vino José de Arimatea y llevó el cuerpo a una tumba de ricos. Ahí es donde empieza Jesús a subir de nivel, después de muerto, a manifestar su gloria. Todo lo que yo le cuento y muchísimo más detalle, lo dice la ciencia, hermano. ¿Sabe a través de qué? Del sudario de Jesús. Hicieron un análisis con unas máquinas en 3 dimensiones. Y no podían, quedaron consternados los arqueólogos, un montón de científicos. ¿Cómo pudo soportar un cuerpo? Tanto odio, tanto flagelo, no pueden comprender. Dan un 99,99% de probabilidad que ese sudario que analizaron haya sido de Jesús. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Usted quiere ver linaje? ¿Sabe qué es eso? En algún momento vamos a morir. Yo no sé si veré mis nietos o mis bisnietos, no lo sé. Acá no lo voy a ver. Pero veré linaje porque el Señor me prometió que yo y mi casa serviremos al Señor y todos seremos salvos para su gloria. Amén. Termino con esto. 1 Corintios 15, 3. Y hágale un recuadro en su Biblia, márquelo. 1 Corintios 15, 3. Hágale un cuadro, remárquelo, póngalo en la heladera,
Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, hermano. ¿Va a predicarle a alguien de Cristo para que se salve? Vaya con esos 2 versículos, no vaya con la Biblia. No le diga al borracho, no tenés que tomar porque no vas a entrar al reino de los cielos. Confróntelo con su pecado a través de la cruz de Cristo. Hermanos, vamos a orar, póngase de pie. Y si alguno está afligido, si alguno tiene algún tipo de necesidad espiritual, física, cualquier tipo, que el Señor está aquí. Amén, Señor Jesús. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. El Señor está en este lugar, hermano. No hay poder en el hombre, hay poder en su palabra. Todo aquel que quiere estar cerca de Él, pase al frente. Aquel que quiere estar lejos de la cruz, pero cerca de Cristo, pase al frente. Aquel que entienda que le ha fallado a Dios. Aquel que pueda comprender que, reconocer con humildad que ha fallado, todos le hemos fallado al Señor. Todos nos descarriamos como ovejas. Todos seguimos nuestros propios caminos. Todos en algún momento padecemos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Todos nos arrepentimos de alguna decisión que hemos tomado. Pero todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos entender que no, en un momento sin su gracia es letal para nuestras vidas. Pero no todos creen a nuestro anuncio. Piense por un momento con qué propósito tomó mi lugar. ¿Con qué propósito tomó el Señor mi lugar? Dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que no hay nadie en este lugar que sea un error humano. Un hijo no planeado no existe. ¿Saben cómo nacen las religiones? Todas las religiones. A diferencia de nosotros que tenemos una relación personal con Cristo. El miedo a lo desconocido y el miedo al futuro. Y para los hijos de Dios, nada de lo que acontezca nos va a tomar por sorpresa. Porque Él nos reveló todo. Todo nos reveló el Señor. Todo lo que iba a acontecer con nosotros nos reveló. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermano, si vos estás siendo despreciado y desechado entre los hombres, no hay nadie quien te entienda mejor que Jesús. Hermano, si has experimentado quebranto injustamente, no hay nadie quien te entienda mejor que Él. Hermano, si has escondido de Él tu rostro, solo corre a sus brazos. Al Señor no le interesa ni nuestro pasado, ni nuestros títulos. No nos interesa. Solo corre a sus brazos.
Si fuiste menospreciado, no hay nadie quien te entienda mejor que Él. Déjame decirte que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Así que acá no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada. Que el Espíritu Santo le revele en este mismo momento lo que está interfiriendo entre usted y su presencia. Usted sabe cuál es la falta. Usted sabe lo que tiene que dejar a los pies de la cruz. Usted tiene que reconocer y saber qué es lo que debe de entregarle al Señor. Dice la palabra. Entonces, ¿qué vamos a decir a todo esto? El diablo te dice a vos: es muy oscuro lo que has hecho, no sos digno de estar en su presencia. Pero ¿sabe lo que dice Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que intercede también por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alábele con todo su corazón al que vive. Y me diste nombre. Alábele con todo su corazón. La niña de tus ojos. Levante sus manos al cielo en adoración. Me amaste a en señal de que ha ganado la batalla. Y me diste nombre. Yo soy Oh, el Señor te dio una identidad. la niña de